Shalom. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad la parashá o la porción de la Torá Ki Tisa, que traduce cuentes. Esta parashá Ki Tisa o cuentes está en Éxodo o Shemot capítulo 30 verso 11, Shemot 30:11 en adelante, hasta el capítulo 34 verso 35. Desde el capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. Es la parashá o la porción de la Torá Ki Tisa que traduce como cuentes. En Éxodo 30, verso 11 y 12, se habla sobre el medio shekel, donde el Eterno habló a Moshe diciendo: cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se los cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos. La parashá Ki Tisa comienza relatando que el Eterno le dice a Moshe que debía ordenarle al pueblo de Israel llevar medio shekel para que fueran censados de esa manera. El medio shekel iba a actuar como kofer nefesh, como un rescate o algo en favor del alma de ellos, y de esta forma otorgar protección al pueblo de Israel en contra de una plaga. Vemos que el Eterno le ordena al pueblo la misbah de Shabbat, como está escrito también en Éxodo 31, verso 14, donde se establece: guardarán el Shabbat, pues santo es para ustedes, todo el que lo profane ciertamente morirá. Y después se encuentra en esta porción también el relato del pecado del becerro de oro. Cuando Moshe se demora en regresar del monte Sinaí, en ese momento que el pueblo calculó que debía regresar y no aparecía, entonces piden que se construya un becerro de oro, y de esta manera establecerlo como su líder. O sea, el becerro de oro nunca fue establecido para sustituir al Eterno, sino para sustituir a Moisés, que no aparecía. Es necesario, o así lo enseñan los rabinos, entender la relación que existe entre la misbah del medio shekel y el pecado del becerro de oro, y también cuál es la relación que existe entre la misbah de Shabbat y el resto de los temas que aparecen en esta parashá. Así que vamos a estar estudiando sobre todo esto y la relevancia que tiene, porque cuando uno empieza a estudiar la Torá va conociendo tantas cosas que nos permiten ampliar la visión que tenemos de este libro conocido popularmente como la Biblia, y que al leerlo se aprecian ciertas cosas, pero cuando uno está estudiando, cuando uno está investigando, escudriñando, es cuando uno empieza a ver cosas que de forma simple la persona no percibe. Así que de esta manera empezamos a ver muchos elementos que aparecen dentro de la porción de la Torá, en este caso de cada parashá que estudiamos cada semana. Así que cuando empezamos a ver la unión que hay dentro de este tema del medio shekel y del pecado del becerro de oro, como la forma en la cual el Eterno empieza a enseñarle al pueblo de Israel que cada moneda, incluso la más pequeña, la de mínimo valor, debe ser santificada para cosas sagradas y puras. O sea, para las necesidades de las misbot, como enseñan los rabinos. Pero cuando la persona derrocha su dinero en cosas vanas y materiales, incluso cuando se trata de sumas que pudieran ser insignificantes como medio shekel, entonces se enseñan que de alguna manera la persona empieza a ir abriendo
como una puerta dentro del materialismo y que poco a poco eso puede ir destruyendo su alma porque va enfriando su temor al cielo. De esta manera, la persona pudiera incurrir en acciones sin darse cuenta, producto de la atracción hacia lo material, donde pudiera llegar a negar al mismo Eterno. Hasbe Shalom. Así que en su momento vemos nosotros que todo lo que sucede siempre podemos aprender algo. Muchas veces las personas piensan que una pequeña moneda no produciría ningún beneficio ni puede ayudar a otra persona, pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. Cuando la persona da, cuando la persona ayuda, aporta, cada vez ese poquito que tiene, se va educando a sí mismo, de esa forma va aprendiendo a trabajar las buenas cualidades y despierta a su alrededor el temor al cielo. Como dicen los sabios en Abot 3.15, todo va detrás de la mayoría de los actos. Explica el Ramban que para la persona es mejor abrir su mano 100 veces y dar cada vez una pequeña cantidad de dinero que entregar una suma grande de una sola vez. Porque el hecho de dar continuamente, incluso cuando se trata de sumas pequeñas, la persona se va educando, la persona va purificando sus cualidades, la persona va despertando esa área de la bondad hacia otros y de esa manera también puede obtener el favor del cielo. Lamentablemente, hay personas que están dispuestas a invertir mucho dinero en cosas que son superfluas o innecesarias, o se preocupan por incrementar la materialidad que los rodea, pero cuando se trata de darse de acá, cuando se trata de hacer actos de bondad, enseguida comienzan a contar cada centavo, cada peso, cada cosa que ellos poseen, sin lograr dar con la misma facilidad que lo hacen para adquirir aquello que anhelan. Esto es algo que los rabinos siempre colocan como un punto de atención. Y es que las personas deben entender en su corazón que el incremento de los bienes materiales y las inversiones en asuntos que son vanos pueden hacer descender el alma de la persona a los niveles más bajos. Incluso la persona pudiera llegar a la idolatría. Pero en cambio la persona que apoya, que da sedacá, que ayuda a otro, cuando está aportando, que da de lo que el Eterno le ha otorgado, simplemente se está educando a sí mismo y de esta manera está elevándose por el hecho de dar, que es una cualidad que vemos siempre en el Eterno, el hecho de dar. Esta es entonces la relación entre el medio shekel y el pecado del becerro de oro. La necesidad de enseñarle a la persona las consecuencias dolorosas que sufren quienes derrochan su riqueza en cosas vanas, aunque se trate de algo pequeño. El tema del Shabbat aparece entre la enseñanza del medio del shekel y el relato del becerro. O sea, en el medio de estas dos enseñanzas se trata el tema del Shabbat. Para enseñarlos que la persona que cuida su dinero y lo invierte solamente en cosas sagradas, santas, que puedan manifestar el amor al Eterno, están dando testimonio sobre su propio temor al cielo, y ese temor lo va a ayudar a ser más cuidadoso en el cumplimiento del Shabbat y todo aquello que rodea este hermoso día, que recuerden que es la forma en la cual el Eterno nos está mostrando el reino y la culminación del plan de redención. Por eso Yehoshua, siendo el ungido o el Mesías del Shabbat, él dice que él es el Señor del Shabbat, porque es la manera como él revela el último día profético
que es 1000 años, y estos 1000 años o este día profético es cuando se va a manifestar el reino donde Yehoshua es el rey o el ungido de ese reino, y por eso es el Mesías. Por otra parte, la persona que invierte su dinero en cosas materiales y vanas va perdiendo lentamente el temor al cielo, ese temor que tenía, y no está lejos el día en que pueda llegar a profanar el Shabbat públicamente. Nosotros debemos tener presente que el Shabbat es un día para dedicarlo a la búsqueda del Eterno, a la santidad, al estudio, a sumergirnos en la Torá, porque ese día representa el reino. Entonces, si estamos conscientes que eso representa el reino, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted en el reino? Lo que usted piense que va a hacer en el reino es la forma como usted lo va a aplicar a su vida guardando Shabbat. Si en el reino usted asume o entiende que va a estar estudiando con el Mesías, que va a ser un día en el cual nosotros nos dedicaremos por completo a crecer en lo espiritual, que vamos a estar allí conectados con el Eterno como uno solo, eso deberíamos practicarlo. Eso deberíamos ponerlo de una vez en manifiesto cada vez que nosotros celebramos Shabbat, estableciendo y concientizando que un día, así como en ese momento nos estamos dedicando al estudio de la Torah, apartarnos de lo terrenal, separarnos por completo de esta realidad para conectarnos con lo espiritual y con esa dimensión a la cual el Eterno nos eleva, de esa misma forma estaremos un día con el Mesías. El hecho de cuidar el Shabbat es un símbolo de fe, de una fe que nosotros vamos construyendo paso tras paso, desde las cosas más pequeñas. Cuando la persona elige qué hacer con su vida y cómo invierte su esfuerzo, su dinero, su recurso, puede dar testimonio del nivel de temor y de amor al cielo, que es lo que lleva a que la persona esté apercibida del Shabbat y que de esta manera el Shabbat se transforme para él en lo más importante, lo más sagrado, lo más santo. Está escrito, la misbah es la vela y la Torá es luz. Entonces podemos explicar este verso diciendo que si la persona desea que sus mandamientos iluminen ampliamente, debe cumplir con la condición, y es que la Torá es luz. Es decir, que primero ella debe iluminar sus ojos con Torá y esforzarse en su estudio, y solamente en esa circunstancia tiene asegurado que todos los mismos que cumple serán puros y van a iluminar o van a irradiar luz. No como las personas que cumplen mandamientos de manera rutinaria o de forma mecánica, y de esta manera no sienten, no perciben el sabor de los mandamientos. Una vela sin fuego para encenderla pierde todo su valor, todo el sentido, porque no tiene ningún beneficio. De la misma manera, un mandamiento que se cumple sin el fuego de la Torá es de hecho una misbah vacía, sin ningún sentimiento ni emoción. Por lo tanto, pierde su valor. Es verdad que cuando nosotros guardamos Shabbat, recibimos beneficio de parte del Eterno. Pero la kavaná, la motivación o la intención por la cual nosotros lo celebramos, el hecho de concientizar, el hecho de estar despiertos a esto y tener revelación de lo que representa, trae como resultado que entonces obtengamos méritos por la obediencia a la Torá, que va más allá que el simple hecho de cumplir con el mandamiento. Esto nos enseña también que a veces el sentimiento y la emoción en el servicio al Eterno
se adquiere precisamente en las cosas pequeñas, es decir, en las cosas que equivalen al medio shekel. O sea, cuando empezamos, no podemos pretender haciéndolo a través de grandes cosas. Al contrario, empezamos a hacer poco a poco pequeñas cosas que son que a la vez se van a transformar como en grandes triunfos. Esos pequeños logros, esos pequeños pasos son los que nos van a ir elevando y permita que del cielo podamos obtener aslajá o podamos tener el éxito. Por eso se compara a este medio shekel con todas esas pequeñas acciones, esas pequeñas manifestaciones de las cualidades, esos pequeños actos de bondad, donde tenemos presente al Eterno y el motivo por el cual hacemos todo lo que nosotros realizamos. Por ello, de esta forma, vamos juntando como cada acto de bondad, así como vamos juntando cada medio shekel, hasta llegar a tener la fuerza impresionante de poder entonces dar esa ofrenda voluntaria, esa nedavá, que es algo que va más allá de nuestra fuerza, y de igual manera vamos a hacer con el servicio al Eterno, porque las cosas que marcan nuestra vida se van realizando paso a paso. Son pequeñas cosas que van dejando una huella indeleble, una marca en nuestro ser. Está escrito respecto a la misbah del medio shekel: el rico no aumentará, ni el pobre disminuirá. O sea, lo que estamos haciendo ni nos va a enriquecer ni nos va a empobrecer. Eso aparece en Éxodo 30:15. Esto es para enseñarle a la persona que para ayudar, para tender la mano, no es necesario ser alguien rico, millonario, adinerado, sino que es suficiente con tener la buena disposición, el deseo de dar, de imitar al Eterno, y con poco puede hacer un gran acto. Porque es la voluntad lo que mueve y hace que la persona pueda actuar, y no la cantidad de dinero que pueda sacar del bolsillo, ya que no hay nada que pueda oponerse a su voluntad. A veces la persona piensa, ¿qué puede obtener esta persona con este poco que le estoy dando? Pero es que desde el cielo no están midiendo lo mucho o lo poco, sino la intención. Es como la mujer, la viuda que dio poco, y dice Yehoshua que dio más que todo porque dio de donde no tenía. Es fácil poder dar cuando nos sobra, cuando tenemos mucho. Pero cuando no tenemos tanto y sacar de lo poco, allí es donde se demuestra realmente el compromiso. Allí es donde se hace relevante la acción o el acto de bondad. De esta manera podemos ver nosotros que cada acción simplemente es la forma en la cual nosotros podemos imitar al Eterno. Es la manera como nosotros podemos ir actuando semejante al Eterno, al punto de poder reflejar su imagen. Esta parashá relata el pecado del becerro de oro, como dije al principio, pero antes del pecado la Torá habla del medio shekel, del kior, que es aguamanil, el shemeh hamishha, que es el aceite de la unción, y el incienso, que es el ketoret. De los utensilios del santuario, habla de la mesa, del altar, de las vestimentas del Cohen, y es necesario comprender por qué la Torá habla primero de estos temas y recién después es que habla sobre el becerro de oro. Como decía al principio, los rabinos, cuando empiezan a enseñarnos la Torá y nos empiezan a mostrar cosas que están allí como escondidas, como guardadas,
en donde empezamos a descubrir grandes tesoros que hay dentro de ella. Y solo aquel que busca, solo aquel que escudriña puede encontrar lo que el Eterno ha guardado dentro de ella. Los rabinos, en función de todo esto, dicen que esta parashá o el principio de la parashá describe la perfección de la persona y su conformación espiritual, y lo muestra de la siguiente manera. El medio shekel habla como del rico y el pobre debían dar la misma cantidad, que era medio shekel. De esta manera, ambas mitades se unían conformando un shekel, y esta es la base de compartir y ayudar a llevar la carga del prójimo. O sea, lo que tú das y lo que yo doy es lo mismo. La diferencia es la motivación, pero lo importante es que cuando juntos estamos dando, estamos construyendo algo. Así como aquel que da un medio shekel y yo doy un medio shekel, estamos construyendo uno. Cuando tú haces un acto de bondad y yo hago un acto de bondad, estamos construyendo un mundo mejor. El aguamanil, construido de los espejos con los cuales las mujeres habían intentado atraer a sus esposos en Egipto, como se enseña, este es el sentido que aparece en los Salmos, en el capítulo 26, cuando habla de me lavaré las manos en inocencia, es decir, en santidad. Esto se refiere también a los espejos en los cuales se refleja la persona, porque así como su aspecto exterior debe ser limpio, también en su interior la persona debe ser sagrada, limpia, pura, para acercarse al Eterno y sobre todo servir al Eterno y estar dispuesta a dar lo mejor de sí. El aceite de la unción, este es un agregado de santidad para enseñarnos que la persona debe alejarse de la impureza. Esto se refiere al aceite con el cual se ungía al sacerdote y que lo protegía de fuerzas del mal o todo aquello que se oponía al Eterno, incluso lo que internamente la persona pueda poseer y que de alguna manera se transforme en un obstáculo. El incienso que tiene buen aroma, aludiendo al buen nombre, porque la persona necesita hacerse un buen nombre, como está escrito. Un buen nombre es mejor que el mejor aceite. Entonces, el incienso es esa buena aroma, es como ver a alguien que transmite algo bueno, que provoca estar con esa persona, que tiene siempre palabras de sabiduría, siempre es acertado en aquello que dice, siempre expresando la bondad, el amor. Eso es el incienso. Eso es lo que caracteriza a la persona, porque eso es lo que hace que pueda ir mostrando lo que internamente posee, que es parte del Eterno, que fue colocado en él porque todos fuimos creados a su imagen y semejanza. También nos habla de la mesa, sobre ella se colocaba el pan de la proposición y viene a enseñarle a la persona que así como la mesa acepta todo lo que colocan sobre ella, de la misma manera la persona debe cumplir toda misbah que se le presente. Así también todo lo que la persona coma de aquello que se encuentre sobre la mesa debe hacerlo con la intención de servir al Eterno. O sea, el hecho de sentarse a la mesa dentro de la perspectiva hebrea no es cualquier cosa. Sentarse a la mesa es algo que es visto como un acto sagrado, un acto santo, porque en ello empezamos elevando una bendición al cielo, exaltando al Eterno por lo que nos da y el honor de poder sentarnos en ella y por lo que representa la mesa en este tiempo donde no hay un tabernáculo, donde no hay un templo. Entonces la casa se transforma en ese santuario y la mesa es como el altar. Por eso todo lo que la mujer hace en favor del hogar es visto como una ofrenda al Eterno. Y de esta manera es visto como abodá o como el servicio.
O sea, una mujer edifica la casa cuando tiene conciencia de lo que su hogar representa espiritualmente y todo lo que aporta para él mismo. Cuando lo que está haciendo en su casa, en cuanto a la comida y al trato con sus hijos, a su esposo, la atención, lo hace entendida de que es para el Eterno, porque es su rol, y de esta manera edifica la casa, simplemente está elevando su vida, porque a través de sus acciones también eleva su hogar. Por eso el hecho de sentarnos a la mesa a comer, a disfrutar, a hablar de la Torá mientras que comemos, es algo que es hermoso. Es visto como si esa ofrenda, eso que está sobre la mesa, que es el altar, estuviera llegando delante del Eterno. Lamentablemente, estas cosas se han venido como que perdiendo, han perdido como ese valor, esa relevancia, y cada quien como que come por su lado, por su cuenta, no juntos, en familia. La mesa no tiene ningún valor. Para la mujer, si hace la comida o deja a alguien que la haga, le da igual. Y eso va destruyendo los pilares que sustentan la casa. Eso es lo que va afectando el hogar por completo, porque todo lo que el Eterno estableció, de alguna forma pierde el valor, porque quienes deberían elevarlo y mostrarlo, simplemente lo están anulando por completo con sus acciones equivocadas. Por eso la mesa representa todo esto y es un momento en el cual todos podemos compartir, disfrutar, intercambiar impresiones en cuanto a la Torá y lo que representa la vida. El altar para la ofrenda, los sacrificios, le enseña a la persona a actuar con entrega total, lo que se conoce como Mesirut Nefesh. La persona debe actuar con entrega total. Lo que se hace debe hacerse de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, como lo enseña la Torá. Eso es vital para que la persona pueda avanzar en su crecimiento y alcanzar un nivel espiritual y de allí su desarrollo. La sagrada menorá, la lámpara de 7 brazos y que tiene toda una simbología y la importancia que posee, es vista o representa esa fuente de sabiduría que es la Torá. Las vestimentas sagradas que aluden al manto de Torá con el cual se cubre la persona en el mundo venidero. Entonces, todo esto viene a mostrarnos lo que representa para el Eterno cada elemento y el valor que tiene cada uno. Vemos que la persona es como un tabernáculo en miniatura y de manera paralela a la tienda del encuentro. Cada parte del tabernáculo es paralela a algún miembro del ser humano. Los utensilios del tabernáculo se relacionan con las buenas cualidades que el Eterno grabó en la persona. Las maderas son como las piernas del hombre. Es necesario cuidar los límites de la santidad, pero al no cumplir con todas las condiciones que la Torá estableció, entonces se cae en el pecado del becerro. El pecado del becerro de oro no es solamente lo que hizo el pueblo en el desierto, sino que también cada deseo y cada conexión con la vanidad, con lo mundano, son como un pecado del becerro. Todo lo que hacemos es como si estuviéramos construyendo un nuevo becerro o permitiendo que ese becerro se pueda manifestar. Por eso es que debemos tener muchísimo cuidado. Por ello, cuando un Talmid Jajam, cuando un alumno, un discípulo que tiene una gran posición en cuanto a sabiduría, lo que está adquiriendo, no tiene ese da'at, ese nivel de revelación, en consecuencia no tiene buenas cualidades. Y estamos hablando de un Talmid Jajam. Y es por eso que se le dice que incluso los animales cuidan sus inclinaciones naturales. Pero si ella no tiene buenas cualidades,
las cuales fueron grabadas en su interior, entonces el cadáver de un animal es mejor que ella. Cuando una persona que fue creada a la imagen divina se inclina hacia su lado animal, entonces una nevelá es mejor que ella. Porque por lo menos mientras que el animal estaba vivo se podía aprender de las cosas buenas que el Eterno grabó en él. Como dijeron nuestros sabios en Erubín 100b, que incluso si no hubiéramos recibido la Torá, habríamos aprendido las buenas cualidades de los animales. Hubiéramos aprendido de la diligencia de la hormiga, la bondad de la cigüeña, la entrega total de ciertos animales. Y se eligió la palabra nevelá aludiendo a que el animal después de su muerte no recibe recompensa ni castigo. Pero un talmid jajam que no tiene da'at después de la muerte sí va a recibir algo como consecuencia de no tener conciencia de lo que es o de aquello que posee y que el Eterno lo dotó para que diera más allá de lo que él dio en su momento. O sea, no alcanzó todo lo que podía desarrollar como potencial y del cual el Eterno lo dotó. Por eso dijeron los sabios, y así aparece en Sanedrín 38a, que si la persona lo merece, le dicen que es lo mejor de la creación. Y por eso fue creado al final, para que todo estuviera preparado y dispuesto para ella. Pero si la persona no lo merece, entonces le dicen, el mosquito fue creado antes que tú. Porque el mosquito es mejor porque fue creado antes que tú y tú al final. Y esto es algo que debería llamarnos la atención, porque es la forma como el Eterno trata como que de despertar. Trata de que la persona pueda como que abrir los ojos y ver más allá de su realidad. Que la persona pueda ir adquiriendo conciencia y de esta manera manejarse mucho mejor en la vida. Por eso, cuando vemos nosotros el Rabí Akiva, que es un rabino muy conocido, y sus enseñanzas que siempre salen a relucir, es lamentable que este hombre que tuvo tantos alumnos, sus mismos alumnos, todos murieron por un pecado que cometieron, y fue el hecho de no respetarse los unos a los otros. Y así aparece en Levamot 62b. El valor numérico de la palabra kabod, que está relacionado con respeto, es igual al de la palabra lev, que está relacionado con el corazón. O sea, el corazón representa la relación íntima que hay entre la persona y su prójimo en los sentimientos profundos del corazón, lo cual no existía entre los alumnos de Rabí Akiva, y por eso se decretó que murieran. Dijeron los sabios sobre esto en Erubín 21b, en el momento en el cual el rey Salomón corrigió la misbah de Erubín y de Netilá Yadayim, salió una voz del cielo que dijo: Hijo mío, si tu corazón llegase a ser sabio, mi corazón se alegrará. Ya vimos en otras partes que la misbah de Erubín y de Netilá simboliza la unión. Y es la forma como tratan de enseñar o de mostrar aquello que está escondido en ciertas cosas que a simple vista no vemos. Entonces, ¿cómo es posible que personas que son alumnos de alguien tan reconocido, que manifestaba tanta sabiduría y que de alguna manera se utiliza a veces como ejemplo, todos sus alumnos murieran por no tener esa disposición, por no tener un buen corazón, por irrespetarse, porque muchos de ellos incurrieron en la Lashon Hará y se menospreciaron? Y eso es algo que nos muestra que el conocimiento en sí mismo no es nada si no produce un cambio en lo interior. Si el conocimiento que se adquiere no es con el objetivo
de que la persona tiene conciencia de cuánto debe rectificar, cuánto debe mejorar, ese conocimiento más bien se va a transformar en una espada en su cuello. Porque el conocimiento, si no va acompañado de algo que manifieste lo que internamente poseo, entonces hueco, es vano. Y eso lo que va a transformarse es en ego, en soberbia, en jactancia. Y no en el objetivo por el cual se posee conocimiento. Mientras más conocimiento, más humildad hay en el hombre. Mientras más conocimiento, se tiene mayor conciencia que nos falta mucho por aprender, por crecer, por acercarnos al Eterno para ser uno con Él. Mientras mayor conocimiento deberíamos tener un nivel de conciencia mayor y de allí un despertar espiritual. Y eso no se ve. No se ve porque a veces la intención de adquirir conocimiento es equivocada desde el principio. O sea, la persona va a adquirir o desea conocimiento con un fin que no es el correcto. Que no es el correcto. Por eso, todo esto nos está mostrando que una persona debe meditar muy bien su camino y la forma como lo transita, entendiendo que si el Eterno está en todas partes, cada paso que da debería ser para honrar al Eterno. Y si no es así, debería preguntarse entonces, ¿cuál es el motivo por el cual está caminando o accionando? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la meta que se ha trazado? ¿Qué propósito posee? Vemos en esta parashá, en Éxodo 31:18, que dice: y cuando terminó de hablar con él en la montaña del Sinaí, él, hablando del Eterno, entregó a Moshe las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Elohim. Y allí mismo, pero en el capítulo 32, verso 19, dice: y sucedió cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, que la ira de Moshe se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Moisés sube a estudiar la Torá de la boca de Hashem durante 40 días y 40 noches. Dicen que fue elevado a una dimensión espiritual al punto que su cuerpo no necesitaba lo que regularmente consume o se le suministra para mantenerse con vida. O sea, el mismo Eterno y el ambiente espiritual lo dotaba de fuerza y de vida, de vigor. Al terminar los 40 días, cuando Moshe había elevado y santificado su cuerpo y su alma hasta llegar a niveles muy elevados, el Eterno le entrega las 2 tablas del testimonio para que las bajara a la tierra y las entregara al pueblo de Israel. Antes de que Moshe bajara de esa dimensión espiritual para entregar la Torah al pueblo, el pueblo peca con el becerro de oro. Porque pensaron que Moshe no había regresado en el momento que debería hacerlo. Y eso implicaba que ahora no tenían un líder. Y como había un vacío de poder, deberían entonces llenarlo con alguien que los pudiera guiar. Y ya que todos los pueblos que salieron junto con los hebreos de Egipto eran idólatras por excelencia, el hecho de tener dioses y tener imágenes de cosas que pudieran ver, de alguna manera les daba la confianza, la seguridad para transitar, para caminar, y eso es lo que estaban buscando en medio de lo que ellos sentían como una desorientación por el hecho de que no estaba el hombre que los estaba encaminando. Entonces vemos acá que pecan con el becerro de oro. Cuando el Eterno vio que el pueblo pecaba haciendo idolatría,
revelan que se enoja y le dice a Moisés, ve, desciende. Pero miren lo que dice, tu pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dos cosas interesantes, no dice el pueblo, dice tu pueblo. O sea, no es el mío, no están actuando como deberían. Y lo otro que dice acá, ve, tú tienes que descender, pues tu pueblo, pero dice luego, que hiciste subir de la tierra de Egipto, se ha corrompido. O sea, la salida de Egipto trajo como resultado que las personas empezaran a elevarse o a ascender en lo espiritual y a apreciar o a percibir cosas que no podían en Egipto por la condición en la cual estaban. Recordemos que Misraín está relacionado con aquello que te limita, que no te permite desarrollar, es como un techo que te impide avanzar. Dicen los sabios en Berajot 32a que con esto el Eterno quiso decirle a Moshe que la grandeza por la cual había merecido subir a esa dimensión espiritual y estar ante la presencia del Eterno y de los ángeles se debía al mismo pueblo de Israel. Pero ahora, cuando el pueblo había pecado terriblemente bajando de nivel, también el líder perdía el mérito de su grandeza y por lo tanto debería descender. Miren cómo existe una corresponsabilidad en todo esto. Un hombre como líder empezó a actuar en favor de un pueblo guiado por el Eterno al punto que elevó o hizo subir a todo un pueblo a un nivel espiritual que le permitía poder obtener directamente del cielo y en este caso del Eterno dirección. Pero así como este hombre Moshe como líder, como guía, eleva al pueblo, el pueblo con sus acciones afectaba al colectivo, pero también podía afectar al líder al punto de hacerlo descender al nivel en que ellos estaban. Entonces, el Eterno que le dice, tú subiste porque en ese momento tú los elevaste a ellos y alcanzaron una condición espiritual que hizo que tú pudieras venir y obtener lo que yo tenía para todos ustedes. Pero la acción de ellos, tan degradante, los bajó, pero con ello también te hacen bajar a ti y por lo tanto desciende. Esto nos muestra que así como un líder tiene la capacidad de elevar a todo un pueblo que no tiene conciencia ni temor al cielo, con sus acciones puede afectar la vida de un líder y hacerlo descender. El libro Har Ahar pregunta por qué el Eterno dejó las tablas en la mano de Moshe y le permitió que las bajara a la tierra en un momento en el cual el pueblo ya no merecía recibir la Torá. Tampoco se entiende por qué Moshe no intentó devolver las tablas, sino que las bajó con él y luego las quebró en la montaña. El libro Har Ahar explica que el Eterno no le quitó las tablas a Moshe para probar si éste había entendido su mensaje y comprendía que el pueblo de Israel en ese estado no merecía la Torá. O si todavía no había terminado de comprender que solamente la fe que él ha puesta en acción de la confianza en el Eterno es el fundamento y el objetivo de la existencia de la Torá y de los mandamientos. Porque cuando la persona cumple con la Torá y los mandamientos sin tener fe en el Eterno y en lo que representa el Eterno en su soberanía, eso no tiene ningún valor y por lo tanto tampoco algún beneficio. O sea, cumplir mandamientos por cumplirlo enseñan que eso no tiene ningún mérito, aunque por la obediencia al mandamiento recibe algo.
Moshe supera la prueba que le coloca el Eterno y no le entregó la Torá al pueblo que se encontraba en una condición espiritual ahora inferior producto del pecado, sino que rápidamente quebró las tablas al pie de la montaña. Muchos pudieran decir, pero esa acción de Moshe no es visto como un acto de alguien que no controla sus emociones, que es iracundo, que reaccionó. ¿Qué es lo que nos enseña? Cuando una persona que se ha esforzado en ayudar a que un pueblo, a que personas salgan de una condición espiritual que los lleva a la muerte, que ha hecho lo mejor y ha dado lo mejor de sí para elevarlos y de esta manera hacer que el pueblo se acerque al Eterno y sea uno con el Eterno, y esta persona ha dado lo mejor, pero el mismo pueblo no valora ni comprende todo lo que le ha dado, todo lo que este líder le ha dado en nombre del Eterno, entonces el pueblo no merece recibir nada. Y la acción de Moisés no es visto como un acto de ira, es visto como Hilul Hashem, es visto como aquel que está actuando en contra de una acción que deshonra al Eterno, porque esto era un acto de idolatría. O sea, Moshe al quebrarlo, les está mostrando y les está revelando que no está de acuerdo con las acciones que están realizando porque atentan contra el honor del Eterno y él no se va a hacer parte de eso. Yehoshua en su momento, con un látigo, un fuete, sacó a los mercaderes, a todos los cambistas, volteó las mesas, los confrontó. Y no estamos hablando de alguien que no tenía control de sus emociones o que era iracundo porque sí, o que tenía un problema de temperamento. Estamos viendo a alguien que está actuando por el honor del Eterno cuando las acciones del pueblo atentan contra el cielo. O sea, cuando vemos nosotros que las personas actúan contra el honor del Eterno, entonces una acción de esa es vista como alguien que no está de acuerdo con lo que está sucediendo y por lo tanto es como si no estoy de acuerdo, no quiero ser partícipe de todo esto. Eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo Yehoshua, eso es lo que han hecho grandes hombres del Eterno, conscientes de lo que eso representa. Y por eso es visto como un accionar que más bien muestra o revela la santidad que posee el Eterno y el nivel de revelación que tiene la persona de la santidad del Eterno. O sea, con este acto Moshe le demostró al pueblo cuán grande era el enojo del Eterno por el pecado de la idolatría que habían cometido. En pocas palabras, lo que Moisés está haciendo no se compara a lo que el Eterno podía estar, vamos a utilizar un antropomorfismo, lo que puede estar experimentando como emoción el Eterno, producto de lo que estaba viendo. O sea, yo los estoy liberando, yo los estoy sacando, mostré la grandeza, hice milagros, las plagas, los alimenté, les di de beber, abrí un mar y todavía me hacen esto. Esta respuesta explica por qué el Eterno no le permitió o no les dio las tablas. ¿Por qué el Eterno no le dijo a Moisés, deja las tablas aquí? Él quería ver si Moisés, a pesar de esa acción, les iba a dar a un pueblo que se había degradado, que se había rebajado y que no estaba en una condición espiritual de recibir algo tan santo, tan sagrado. Por eso es que el Eterno permite que descienda con las tablas para ver cuál va a ser la acción de Moisés. Y simplemente Moisés actuó en representación del Eterno.
De acuerdo a lo que dice la Torá, podemos responder que antes de que el Eterno le entregara a Moshe las tablas, le ordenó la misbah de Shabbat, como está escrito: los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto perpetuo a través de sus generaciones. La palabra Shabbat está relacionada con una palabra que fue creada desde el principio, que es la Teshuvah. Y por eso Moshe pensó que el Eterno le recordó el tema del Shabbat, porque él sabía que en el futuro el pueblo iba a pecar, pero que no permanecería en ese estado de pecado durante mucho tiempo, sino que podía apelar a la Teshuvah, al arrepentirse por sus malos actos, y de esta manera poder revelarle al Eterno su amor, a pesar de las limitaciones que tenían ellos como pueblo y como todo ser humano posee, pero que trata de superarlas. El hecho de que el Eterno hablara con Moshe sobre la importancia del Shabbat, que alude a la Teshuvah, y eso es lo que nos permite ser parte del reino de ese día profético, de ese milenio, y por el cual Yehoshua es el Señor del Shabbat. Moisés comprendió que el pueblo de Israel se arrepentiría, y por eso no dejó las tablas con el Eterno antes de bajar, sino que decide bajarlas y ver si el pueblo se arrepentía de sus actos. Y si era así, entonces iba a recibir la Torá. El problema es que cuando Moshe ve que el pueblo estaba bailando alrededor del becerro, comprendió que todavía se encontraban profundamente sumergidos en el pecado y no merecían recibir la Torá en esa condición. Hay muchas cosas que impiden que una persona posea revelación y de esta manera la Torá pueda hacerse parte de sí. Y es la idolatría y otras más. Hay una enseñanza que aparece en nuestro canal que se llama ¿Qué impide la revelación? Y allí enseñamos todos los elementos, y en este caso obstáculos, que existen y que impiden que una persona pueda tener revelación. Y de eso debemos cuidarnos. Nosotros debemos caminar con conciencia de la oportunidad que nos da el Eterno todos los días para elevar su nombre, y de esta manera actuar semejante a Él para poder reflejar su imagen. Que las personas a través de nuestras acciones más bien puedan glorificar al Eterno. De esta manera vemos nosotros cómo el Eterno da oportunidad a un pueblo que, a pesar de su acción, sin embargo, le da la oportunidad para que puedan ellos elevarse, para que ellos puedan crecer a través de la rectificación, a través de la corrección, y de esta forma poder restaurar esa relación con el Eterno. Moisés se aferró a la fuerza espiritual de aquello que el Eterno le había entregado con las tablas, porque con eso quería decirle al Eterno que si él no le permitía bajar con las tablas al pueblo de Israel, entonces estaría afectando un fundamento importante que es la Teshuvah. O sea, es como déjame bajar con las tablas para que vean que se le estaba dando una oportunidad, pero entonces serán ellos los que determinen si la aprovechan o no. De esa forma el Eterno nos da oportunidad a nosotros todos los días. El Eterno reconoció la rectitud de las palabras de Moshe, y por eso es que le permite bajar con las tablas. En la Parashá Vayakhel nosotros vemos que Moshe reúne a todo el pueblo de Israel para que ofrendaran para el tabernáculo, y entre lo que les dijo, le dio órdenes con respecto al Shabbat. Esto llama la atención, pero se puede llegar a entender de acuerdo con todo lo que venimos estudiando,
que Moshe estaba aludiendo a que la presencia divina había partido, se había retirado como consecuencia del becerro de oro. Y que para que regresara la presencia divina no era suficiente con la construcción del templo, en este caso del tabernáculo, sino que también era necesario que el pueblo hiciera teshuvá. Por eso es que Moshe les recuerda el tema del Shabbat, que tiene las mismas letras que la teshuvá. Dicen los sabios en Berajot 32a, que cuando Moshe intentó evitar con sus ruegos que el pueblo de Israel desapareciera en una plaga, se aferró, por así decirlo, y utilizan una expresión, y es que se aferró a las vestimentas del Eterno y le dijo: y ahora, si perdonas su pecado, pero si no, bórrame ahora de tu libro. Así aparece en Éxodo 32. Que no vaya a estar allí escrito que yo no estuve para pedir misericordia por ellos. Entonces la pregunta que surge: ¿qué significan las palabras de los sabios respecto a que Moshe se aferró a las vestimentas del Eterno? Si el Eterno no tiene cuerpo ni imagen corpórea, así que obviamente no está cubierto por vestimentas, ¿a qué se refiere esto? Al decir las vestimentas del Eterno, se está refiriendo a las cualidades del cielo, a las cualidades divinas que posee el Eterno, a lo que es la esencia del Eterno. Y Moshe lo que se está aferrando a las cualidades del Eterno en el sentido de la misericordia, de la bondad, de la gracia, del amor de Él. Y que de esta manera, al tratar de apaciguar al Eterno de acuerdo con sus propias cualidades, Moshe logró inclinar la balanza hacia el bien del pueblo de Israel y de esta manera obtener el perdón. O sea, Moshe le está diciendo: yo me voy a aferrar a tu infinito amor, a tu bondad, a tu misericordia, porque tú nunca te vas a mantener así por siempre, porque tu bondad es infinita y tú perdonas. Pero es evidente que no se entiende cómo es posible que el pueblo de Israel, en una generación que tuvo el mérito de ver grandes e increíbles milagros, pudiera llegar a caer tan bajo. Pero no solamente eso. Si el pueblo de Israel, viendo todo esto, como dice en la carta a los Hebreos, todo lo que vieron, todo lo que experimentaron, pero no les aprovechó porque le faltó fe. Si ellos que vieron milagros, vieron todas las cosas que experimentaron, y de esta forma les faltó fe, esta generación en la que estamos nosotros previo a la redención debería estar más atento. Porque nosotros no hemos visto los grandes e increíbles milagros que ellos vieron. Nosotros no hemos experimentado ni la mitad de lo que ellos experimentaron. Y ellos fallaron. Y ellos cayeron tan bajo. ¿Cuánto más nosotros, que sin ver esos milagros, sin ver todo lo que ellos vieron como plagas, maná, una columna de fuego, una columna de nube, un mar que se abre en dos, y todo lo que experimentaron, y ellos no pudieron caminar conforme a esa revelación, cuánto más nosotros, que no hemos experimentado ni visto todo esto, pudiéramos caer si nos descuidamos? No en vano Pablo dice: ¿cómo podemos nosotros descuidar una salvación tan grande? O sea, nosotros deberíamos aferrarnos más a las vestimentas de Hashem, a su misericordia, a su amor y bondad, y de esta manera estar más conscientes del temor al cielo y cuidarnos en nuestras acciones. Porque si estos cayeron, nosotros también pudiéramos caer. Hasbe Shalom. Que el Eterno nos guarde. Pero ¿qué dice la misma Tanakh? Que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Porque la maldad va a ir aumentando.
todo aquel que va contra la Torá, que invalida la Torá, que atenta con la Torá, que la ignora, que es indiferente, está acarreando todo esto porque está cayendo, está malogrando su vida, está perdiendo una condición espiritual al punto de enfriarse y perder esta salvación tan grande y no experimentar la redención y con ello perder la vida. Esa generación tuvo el mérito de ver la presencia del Eterno cara a cara en el mar y había dicho: este es mi Elohim y lo voy a embellecer. Aparece en Éxodo 15. Y sobre esa generación está escrito que las mujeres, cuando vieron en el mar, lo que no llegó a ver Ezequiel, y Ezequiel fue uno de los más grandes profetas, ¿cómo es posible entonces que desde un nivel tan elevado, al punto de que vieron cosas que Ezequiel no vio, hayan caído tan bajo y hayan practicado la idolatría? Pero es que debemos entender que la idolatría no solamente es rendirle culto a una imagen y darle honor a una criatura, como dice Pablo en Romanos. La necedad del hombre y la obstinación también es visto de esa forma. Porque la necedad es la manera como la persona supera los límites del orgullo e incurre en la idolatría, que es una manifestación de la acción de un hombre con un corazón que le ha dado la espalda al Eterno. Podemos decir que en un primer momento el pueblo de Israel no recibió la Torá no por propia voluntad, sino obligados por los grandes milagros que había hecho para el pueblo el Eterno. Como consecuencia de esos milagros, el pueblo no tuvo el coraje de negarse a aceptar la Torá. En un principio el pueblo había pensado negarse a la propuesta del Eterno, pero tuvieron miedo. Tuvieron miedo de ser malagradecidos, de no valorar lo que se les dio, después de los grandes milagros que habían presenciado y cómo salvaron sus vidas. Y por eso rápidamente entraron en conciencia, tuvieron un momento de iluminación para ver todo esto y dijeron: primero haremos y después entenderemos. Porque al principio estaban tratando de entender cuando el Eterno lo que estaba demandando era obediencia. Pero dentro de sus corazones no estaban completamente de acuerdo con el hecho de aceptar la Torá. Y la prueba en que no se apresuraron a reunirse alrededor del monte Sinaí, sino que el mismo Moisés debía ir a despertarlos en su conciencia, a convencerlos, a hablarles, a remarcarles de que fueran a recibir la Torá. E incluso después de que el Eterno les entregara la Torá, el pueblo se apresuró a alejarse de la montaña como un niño que se escapa de la escuela, como aparece en el Yalkut Shimoni. Entonces, ¿cómo es posible que incluso si en un principio aceptaron la Torá de esta manera y sus corazones no estaban lo suficientemente motivados o entusiasmados al ver a Moshe subir a la montaña que estaba encendida en fuego sin que le pasara nada, aparentemente al ver eso deberían haber regresado al camino correcto, aceptar la santidad de la Torá, porque Moshe subió al cielo para recibir las tablas y por lo menos por temor al cielo tener otra actitud. Y en los milagros que tuvieron lugar entonces hay suficientes pruebas sobre la santidad increíble de la Torá como para estar apercibidos de lo que iban a recibir y dónde estaban. La respuesta es que el pueblo de Israel no buscó acercarse, sino que prefirió mantenerse distante y frío, como está escrito en Éxodo 20. El pueblo se paró a lo lejos. ¿Por qué? Porque lamentablemente
con quien tú te relacionas, con quien tú compartes, con quien tú empiezas a intimar, eso te afecta para bien o para mal. Y cuando ellos no tenían a alguien que los mantenía despiertos, que los alimentaba, que los nutría y que les hacía ver la importancia del Eterno, cuando Moisés se separó, el entorno se los comió. ¿En qué sentido? En que empezó a influenciarlo, en que las voces de las personas de otros pueblos que salieron con ellos empezaron a llamar o a captar su atención, y esto trajo como resultado que ellos empezaran a oírlos y darle la espalda al Eterno al punto de enfriarlos. Esto nos muestra que debemos tener mucho cuidado, porque si estas personas se dejaron influenciar por las voces de aquellos que no tenían ningún compromiso con el Eterno al punto que los hizo bajar espiritualmente del nivel que habían adquirido al salir de Egipto, que es visto como una elevación, cuanto más nosotros debemos estar atentos y cuidarnos de las personas que nos rodean y la influencia negativa que pudieran generar. Nosotros deberíamos estar más despiertos en todo esto. Nosotros deberíamos estar más conscientes. El pueblo no se quiso acercar a pesar de todas las oportunidades que se le presentaron, por estar prestando oído a la mayoría y por sentirse atraído hacia lo que ellos le estaban manifestando. Cuando este hombre se aparta para recibir la Torá, entonces el pueblo empezó a hacer lo que tenía en su corazón, que lamentablemente a lo mejor estaba como dormido, y las voces de todos los que estaban alrededor despertaron ese corazón incircunciso. Y de esta manera empezaron a hacer lo que ellos hacían y construyeron o permitieron el becerro de oro. Cuando una persona no se aferra a la Torá, cuando una persona no camina de la mano de aquel que te guía, que te orienta, que te enseña la Torá, que vela por tu vida, que te ayuda a crecer, a caminar, a superar tus limitaciones y tus obstáculos, en el momento en que esa persona pudiera alejarse un poco, tú también pudieras alejarte del Eterno. Porque cuando tu compromiso no es auténtico, cuando tu compromiso no es del corazón, cuando no hay firmeza de convicción, cualquier voz te distrae y cualquier cosa te aparta para seguir un becerro de oro. Esta generación se está apartando de la voz del Eterno y de aquellos que le han estado enseñando la Torá, para empezar a oír una enseñanza totalmente desviada y contraria a la Torá, que no tiene ningún fundamento, pero que ellos siguen con los ojos tapados. Ciegos que están guiando a ciegos a dónde van a parar. Por eso estas personas ahora le rinden culto a un becerro de oro. Por eso ahora estas personas practican, celebran y actúan como alguien que nunca tuvo o nunca conoció la Torá. Por eso los primeros serán los que queden de último, y los que lleguen de último serán primeros. Porque lamentablemente, como dice la carta a los hebreos, todo lo que recibieron no les sirvió para nada por no ir acompañado de fe. Quiere decir que nunca tuvieron revelación, ni nunca experimentaron la presencia del Eterno. Porque una persona que ha experimentado la presencia del Eterno y ha saboreado a la espiritualidad que de ahí emana, no hay nada que pueda suplantar o cambiar esa experiencia. No hay nada que se compare.
Quiere decir que entonces nunca lo vivieron. Y cuando se dio la oportunidad, corrieron tras el becerro, corrieron tras Baal. Este terrible pecado por el cual esta generación también está pagando las consecuencias. Una generación que no tiene temor al cielo. Una generación que no tiene conciencia de lo que representa la santidad, lo que representa la fidelidad al Eterno. Ese es el problema. Por eso es que llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que después de los increíbles milagros que habían ocurrido para ellos, de que se partiera el mar para dejarlos cruzar, el pueblo cayera a los grados más bajos, al punto de permitir la construcción de un becerro? Estas no son personas que les estaban enseñando de la Torá. Estas son personas que con sus propios ojos estaban percibiendo, experimentando la presencia del Eterno, y en el desierto también fueron testigos de la existencia del mismo a través de la columna de fuego y a través de la columna de nube que los guiaba. Y esto le ayudaba a comprender la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y les había quedado claro también la recompensa que reciben aquellos que estudian la Torá y que caminan conforme a ello, pero también las consecuencias para quienes descuiden el estudio y sobre todo la puesta en práctica de la Torá. ¿Cómo pudieron llegar a pecar con el becerro de oro? La pregunta es aún mayor, ya que durante la plaga de la oscuridad, muchos fallecieron por no tener fe en el Eterno y quedaron solamente los que estaban en un nivel un poquito más elevado. Hasta el punto que se dijo sobre ellos: así dijo el Eterno, me acuerdo a favor tuyo de la ternura de tu juventud, del amor de tu boda, de cómo fuiste tras de mí en el desierto, en una tierra que no fue sembrada. Jeremías capítulo 2. Entonces, ¿cómo se puede explicar el hecho de que debido a que Moisés se demorara un poco más de acuerdo con el cálculo que ellos tenían, deciden construir un becerro? Sobre todo teniendo en cuenta que entre ellos habían quienes habían argumentado que el cálculo no era correcto y que todavía no había llegado el momento en el cual Moisés debía de bajar la montaña. Por lo tanto, ¿por qué la ansiedad? ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la agonía? Podemos preguntarnos también por qué el Eterno no le dijo a Moisés que bajara enseguida cuando solamente estaban apenas planificando el becerro, sino que el Eterno esperó hasta que el becerro estuviera listo y solamente entonces fue cuando le dijo a Moisés: ve, baja porque se corrompió tu pueblo. Porque de esa manera Moisés habría podido evitar que el pueblo de Israel pecara con el becerro. Pero no es posible que siempre un líder, un guía, tenga que estar evitando que una persona se aparte y haga las locuras que hace. Que siempre el líder tenga que estarlo llevando de la mano para que haga o no haga lo que es correcto. O sea, Moisés no podía estar siempre encima de ellos, cuidándole siempre las espaldas. Ellos también debían ser responsables. Es verdad que un guía, un maestro está para enseñar, para orientar, para llevar de la mano, pero la persona también debe colocar de su parte. Veamos qué sucede con aquellas personas cuando se alejan del guía, del maestro. ¿Qué pasa con ellos? Si se mantienen con esa fe, con esa convicción, con esa firmeza en lo que aprendieron, lo que estudiaron y lo valoran y tienen temor para seguir, avanzar y profundizar, o simplemente le dan la espalda como este pueblo y construyen un becerro. También debemos explicar por qué Moisés eligió destruir el becerro al punto de convertirlo en
polvo y no se conformó con eso, haciéndolo desaparecer, pronunciando el nombre del Eterno, todo esto necesita una explicación, y de allí lo que nos enseñan los sabios. Para responder, los sabios nos recuerdan lo sucedido con Noa, que está escrito en Génesis 6. Con el Eterno marchó o caminó Noa, lo cual implica que el Eterno estaba marchando, caminando delante de Noa, alumbrando el camino por el cual él debía ir. En cambio, el nivel de Abraham Avinu era mucho más elevado, dado que Abraham marchó delante del Eterno y no necesitó la ayuda como Noé la necesitó para saber cómo dirigirse, sino que se sobrepuso a todo lo que este mundo puede ofrecer y todo lo que espiritualmente generan los cultos y las religiones que hay, y la fuerza que ejercen en aquellos débiles de conciencia y que no tienen revelación. Y por eso salen corriendo a ver a qué le rinden culto, a qué se arrodillan y a quién claman. Gentes vacías por completo. De acuerdo con esto podemos explicar que el pueblo de Israel deseaba que siempre el Eterno marchara delante de ellos, que siempre el Eterno estuviera ahí delante de ellos y ellos simplemente siguiendo los pasos. Abraham no. En el caso de Abraham es: ve delante de mí. Quiere decir que Abraham no estaba siguiendo los pasos del Eterno, sino que caminaba con conciencia de que el Eterno estaba ahí. Por ese temor se mantuvo firme en integridad. Esa es la diferencia entre Noé y Abraham, y entre esa generación y también esta generación. Por eso, como dice Isaías en el capítulo 58, tu justicia marcha delante de ti. Es decir, que la Torá no solamente te guía, sino que te protege y te salva. Por lo tanto, el pueblo de Israel no debía tener esa exigencia, sino que tuvo que haber aprendido de su padre Abraham, quien no pidió la ayuda del Eterno, sino que él mismo marchó delante del Eterno, teniendo conciencia de quién era el Eterno para él. Incluso sin haber recibido la Torá como ellos la iban a recibir, sin haber experimentado los milagros que ellos experimentaron. ¿Cuánto más entonces deberían ellos caminar por sus propios medios, convencidos plenamente de que el Eterno estaba con ellos y que contaban con esa fuerza espiritual del cielo? Ese es el problema. Tú necesitas que siempre te vayan mostrando el camino y tú siguiendo los pasos. O tú puedes ir caminando atento a la voz del Eterno que te guía para mantenerte firme en los pasos que tú das. Las cosas que nosotros vivimos y experimentamos a diario como pruebas son para hacernos crecer cada día. Y esas son las que nos permiten avanzar y acercarnos al Eterno, o lamentablemente alejarnos del Eterno. Esta exigencia del pueblo de Israel tuvo su expresión máxima a través de la pregunta: ¿dónde está Moisés? Es decir, que no podían permanecer un solo instante por sí mismo, y enseguida exigieron un líder, a pesar de que la persona debe sobrellevar por sí mismo incluso los momentos más difíciles. No podemos decir que cuando el rabino de una sinagoga o el líder de una congregación no puede llegar debido a una razón de fuerza mayor, entonces toda la congregación también se va o se disuelve o se cambia con el argumento de que bueno, ya el líder o el guía no está, ahora qué vamos a hacer, bueno, nos vamos y cada quien vea qué va a hacer con su vida. ¿Qué locura es esa? Pero así sucedió. Por eso cuando el pueblo preguntó ¿dónde está Moisés?, no es una pregunta correcta. Lo apropiado no era formular esa pregunta.
porque entonces no estaban entendiendo que Moisés era un instrumento del Eterno y que a pesar de que Moisés no estaba, el Eterno sí. Y que hoy podía estar Moisés y mañana iba a estar otro, pero lo importante no eran los hombres que el Eterno colocaba en cada momento, sino el Eterno que es el que coloca esos hombres. La pregunta no es dónde está Moisés, la pregunta es dónde estamos nosotros que debemos estar conscientes del Eterno. El gran problema de esta pregunta es que ellos andaban inquietos con todos los que salieron de Egipto y sus culturas y el hecho de alejarse para seguir la idolatría y el culto a las criaturas antes del Creador. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo es posible que después de tener una relación con el Eterno, tú sigas después las fábulas, los cuentos, las mentiras y los conceptos contrarios a la Torá y doctrinas extrañas carentes de fundamento? La pregunta es entonces, ¿en quién creíste? Cuando cambias la Torá por otra cosa, ¿qué puede existir que sea más fiel, que sea más fidedigno, que sea más concreto, más veraz que la Torá para cambiar la Torá? Por eso en su momento el Eterno los confrontó. ¿Cómo es posible que lo cambiaran a él, de donde fluía el agua, por cisternas vacías? Así está esta generación, cambiando al Eterno, cambiando la Torá para seguir corrientes, conceptos y doctrinas vacías, cisternas carentes de todo. Buscando a ver qué becerro de oro seguir y rendirle culto, a qué lugar ir, guiado por sus emociones y porque ahora estoy solo y qué voy a hacer y necesito congregarme y dónde está Moisés. Hasta ese nivel de inmadurez se ha llegado. Una generación que debe estar más apercibida de los tiempos que vivimos y lo cerca que está la venida del Mesías y la redención para estar jugando en vez de estar sumergidos en la espiritualidad, en la búsqueda del Eterno, en crecer cada día y alcanzar un nivel que les permita ser parte del mundo venidero. Por eso debemos cada día orar y tener mayor conciencia de quiénes somos y dónde estamos. Y así como Abraham, caminar delante del Eterno, oyendo su voz, apercibidos de su presencia, con temor al cielo, dando pasos firmes, así sean cortos, pero claros, firmes, profundos, que no nos muevan, que nos mantengan allí, avanzando a la meta, procurando alcanzar ese lugar, esa posición espiritual de santidad que nos permita ser parte del mundo venidero. Esa es la meta, ese es el propósito y cada uno de nosotros debe luchar para poder alcanzarlo.